Hola, mi nombre es Mauricio Lema y hoy vamos a hablar de intensidad de dosis en oncología. Como ustedes muy bien saben, el cáncer consiste en la proliferación anormal de células que termina causando diseminación a distancia, metástasis y muerte. El fenómeno principal del cáncer es la proliferación. Y en la forma como las células tumorales crecen obedecen a la cinética gompertziana que vamos a explorar brevemente. Ustedes pueden observar aquí en esta curva cómo en el eje de las X está el tiempo y en el eje de las Y está el tamaño tumoral, y ustedes pueden observar cómo la gráfica va teniendo una forma curva que tiene como tres fases. Una fase inicial que se caracteriza por una baja cantidad de células o masa tumoral y una alta proliferación, y en general un crecimiento que es lento. En el otro extremo de la curva, ya cuando el crecimiento ha adquirido un máximo nivel y se han consumido todos los nutrientes, la curva es más plana y hay una alta masa tumoral, pero hay una relativa baja proliferación, hay menor crecimiento. Y la fase más importante es la intermedia, que se ilustra acá, donde la masa tumoral es intermedia, pero hay una alta probabilidad de proliferación y hay un crecimiento comparativamente rápido. La cinética gompertziana es importante para entender el tratamiento antineoplásico, porque cuando nosotros utilizamos drogas antineoplásicas, por decir algo, en un tumor que tiene esta cantidad que está en esta parte de la curva, se utiliza un ciclo de quimioterapia o alguna otra cosa que baje el tamaño celular, el número de células, se pasa a este otro punto, que es un punto distinto hacia que se caracteriza por una menor masa, obviamente si la droga funciona, pero la proliferación, el porcentaje de células que están en fase proliferativa aumenta al tirarse la curva hacia la izquierda. O sea que el tratamiento antineoplásico de alguna manera disminuye el tamaño de las masas, pero también aumenta la fracción de proliferación. Eso es una oportunidad, la oportunidad de curar la enfermedad, pero también es un riesgo, el riesgo de que al incrementar el porcentaje de proliferación aparezcan mutaciones y otras cosas que hagan difícil el control de la enfermedad. Es por eso que se debe aprovechar y esa disminución de la masa tumoral por la terapia citotóxica al máximo para tratar de evitar esas resistencias. Es por eso que es muy importante en oncología analizar los agentes o el agente, y dentro del agente o droga puede ser una droga o varios. Cuando es varias se denomina poliquimioterapia, sobre todo si es administrada en forma simultánea. Y lógicamente las quimioterapias simultáneas o quimioterapias secuenciales. Todo eso depende mucho del perfil de toxicidad de los diferentes agentes. Algunos permiten la combinación y otros no permiten la combinación al mismo tiempo. Además del agente hay que establecer muy bien la dosis, y eso depende mucho del concepto dosis-respuesta que vamos a analizar ahorita con mayor detenimiento, pero esencialmente se busca la dosis máxima tolerada. En los medicamentos citotóxicos se considera que la droga debe ser utilizada a la dosis máxima tolerada por el humano. Eso nos da una serie de conceptos: el concepto de intensidad de dosis, que es el número de miligramos por metro cuadrado por semana que recibe cuando se administra por varias semanas o varios ciclos; la densidad de dosis, que es esencialmente la frecuencia con la que se administran los diferentes ciclos; y la duración, o sea, el número total de ciclos o de administraciones que se le da a un paciente en particular. Todo eso busca obtener un tratamiento que sea eficaz, seguro y tolerable. En esta clase vamos a hablar sobre las bases teóricas de la terapia contra el cáncer, enfatizando algunos elementos como la quimioterapia de combinación, las dosis,
la importancia de la hipótesis de log-kill, la quimioterapia secuenciante versus alternante y las intensidades de dosis. En general, esto se refiere a quimioterapia citotóxico y a tratamientos con agentes biológicos. Esto no necesariamente aplica para las terapias hormonales y pues aunque puede aplicar para radioterapia, no es el ámbito en el cual vamos a hablar en este momento. Primero, una máxima pues que yo pienso que es importante que debamos mencionar, es que para maximizar la citotoxicidad tumoral en oncología, los citotóxicos deben ser administrados a las dosis más altas toleradas por el humano. Este es una máxima que básicamente nos diferencia de otros médicos en el ejercicio profesional. En medicina se busca una droga que obtenga un efecto y por encima del efecto no nos interesa dar más droga. Como el efecto en oncología es matar células tumorales, en realidad el efecto en sí mismo es ser tóxico. Entonces en oncología las dosis que se utilizan son en general mucho más altas, lo que se traduce en una mayor toxicidad para obtener el fin deseado, que es el control de la enfermedad neoplásica. Entonces entramos en un dilema citotóxico, que por un lado estamos buscando la eficacia de la terapia antitumoral y en el otro lado estamos buscando la seguridad. En especial, muchos de estos agentes causan mielosupresión y ese es tal vez el efecto más importante. Tanto la granulocitopenia como la trombocitopenia se constituyen en barreras para un adecuado tratamiento oncológico. Se ha considerado que hay una relación dosis-respuesta que es importante. Si tenemos un tumor X y se le da droga a dosis bajas y se compara con dosis altas en estudios clínicos, como por ejemplo tumor, podemos usar cáncer de mama, que se le aplica cirugía y se le da una dosis baja de un agente inmensamente eficaz como es la doxorubicina, comparado con dosis más alta de la misma doxorubicina, encontramos que hay mayor control de la enfermedad con las altas dosis. Y esto se ha demostrado en múltiples estudios clínicos. Entonces la dosis es importante. Con respecto a la quimioterapia de combinación, pues vamos a ilustrar cuál es su filosofía utilizando este ejemplo. Supongamos que tenemos unas células, un tumor que tiene dos tipos de células, unas que son susceptibles a tratamiento con la droga roja. Al administrarle la droga roja, que mata las células rojas, quedan las células que no responden a la droga roja, y esas células que no responden a la droga roja, aún en presencia de exposición adicional a la droga roja, no van a responder y generalmente van a progresar y van a crecer, causando pues desenlaces malos como la muerte. Si tenemos otra droga que es capaz de matar las células negras, llamémoslo así, pero no las rojas, al administrar la droga negra es capaz de matar las células negras que hay, pero persiste en la roja y tenemos exactamente el mismo problema que en el caso anterior. Pero si nosotros tenemos las dos drogas, administramos a ese grupo las dos drogas, las que matan las células rojas y las que matan las células negras, simultáneamente, si en forma simultánea, vamos a causar control de la enfermedad. Todas se van a morir. Esa es la base de la quimioterapia de combinación y es por eso que el éxito de la oncología empezó a ocurrir cuando empezamos a mezclar drogas de una manera inteligente que permitieran el control de la enfermedad. Es así como los dos agentes son importantes, la ciclofosfamida y la doxorubicina, por ejemplo, para un esquema que se llama AC, y con la dosis correcta vimos la importancia de la dosis. Hay que encontrar la dosis óptima, la dosis máxima tolerada por el humano, que además ejerza el efecto en cuestión. Y esa combinación de esas dos drogas con la dosis van a ser utilizadas en esquemas, ¿sí?
en lo que llamamos ciclos que se administran en un día X, ¿sí? Que lo vamos a llamar arbitrariamente día 1, y se repite en el día cada 21 días. Por ejemplo, en este caso AC, el tiempo que se demora en recuperarse de las toxicidades, y posteriormente se repite hasta ajustar 4 o 6 ciclos dependiendo de los esquemas en general. Eso depende de los agentes correctos, a la dosis correctas y con la frecuencia o la periodicidad correcta. Y todo esto se basa en una hipótesis que se llama la hipótesis de log-kill, que ha sido expuesta desde hace ya más de 40 años. Esencialmente, en esta gráfica vemos que en el eje de las X está la variable tiempo, y en el eje de las Y está una graficación logarítmica del número de células, ¿sí? 10 a la 0, que es 1, 100, 10.000, 1.000.000, etcétera, etcétera. Va subiendo en forma exponencial. Si en un momento determinado tenemos 10 a la 10 células y administramos el primer ciclo de quimioterapia, que es eficaz y que es capaz de matar una fracción, aproximadamente el 99% de las células, va a producir lo que se llama una muerte de 2 logs, ¿cierto? De 10 a la 10 va a pasar a 10 a la 8, ¿sí? Cuando ese volumen tumoral baja a 10 a la 8, hay que esperar para recibir el siguiente ciclo de quimioterapia a que se recuperen las toxicidades que se indujeron durante esa quimioterapia, durante ese ciclo. Durante esa parte, presumiblemente las células empiezan a volver a proliferar. Recuerden que proliferan en una parte distinta a la curva gompertziana, con un aumento en la fracción proliferante. Cuando ya se ha recuperado la toxicidad, puede recibir el segundo ciclo, que también mata 2 logs, ¿sí? Ya no está en 10 a la 8 porque pues lógicamente ha subido un poquito el número de células, pero no ha alcanzado a estar en el punto en el que estaba, que era 10 a la 10, sino que eso ayuda a disminuir, causar la citorreducción. Pues vuelve a tener la toxicidad, a recuperarse, hay que esperar hasta que se recupere de la toxicidad para administrar el tercer ciclo, y así sucesivamente hasta que presumiblemente termina el curso de tratamiento y han desaparecido esencialmente todas las células tumorales. Realmente, pues por la hipótesis de log-kill, lo máximo que puede desaparecer es hasta una célula, pero se considera que el sistema inmunológico es capaz de matar esas pocas células que quedan en el sistema. Digamos que esta hipótesis se basa en el concepto, ¿sí?, de que cada ciclo de quimioterapia mata una fracción constante del tumor, no un número de células, sino una fracción. Entonces, si usted tiene 100 y mata el 99%, queda una. Si usted tiene 1000 y mata el 99%, quedan 10. Esa es la hipótesis que hay detrás del log-kill. Entonces es importante que haya poco volumen tumoral, y es importante que la periodicidad que le va dando no permita la recuperación del volumen tumoral inicial entre ciclo y ciclo. Entonces aquí podemos observar pues nuevamente la gráfica. Entonces entra el concepto de intensidad de dosis, que es el número o cantidad de droga que se administra por tiempo, en este caso por miligramos por metro cuadrado por semana. La intensidad de dosis relativa es esencialmente una variable que integra un concepto que integra la dosis con la periodicidad. Entonces miremos un poquito la intensidad de dosis relativa. Es básicamente la cantidad de droga que realmente se administra en el tiempo a un paciente X comparado, ¿cierto?, con la cantidad de droga que debió haberse administrado en esa misma unidad de tiempo.
Entonces, si el curso de tratamiento era, por decir algo, 60 miligramos cada 3 semanas y se administró cada 3 semanas, esa intensidad de dosis es esencialmente un 100%. Eso es una variable que uno mide para tratar de establecer que también estuvo hecho un tratamiento en particular. Entonces supongamos que tenemos un paciente al que le damos la intensidad de dosis de la misma AC que mencionamos ahorita, 60 y 600 miligramos por metro cuadrado cada 3 semanas. Logramos darlo de esa manera a la paciente en cuestión, y lo que se esperaba que se le diera era que se le diera 60 a 600 miligramos cada 3 semanas. Eso significa que la intensidad de dosis relativa que esa persona recibió es esencialmente, si se dio en la dosis correcta, tuvo una intensidad de dosis del 100%. Supongamos que tenemos una situación distinta en donde en vez de dar el tratamiento cada 3 semanas nos demoramos más, o en vez de tener un intervalo de tiempo fijo nos demoramos más en dar la quimioterapia. Entonces vamos a tener el tiempo que se demore las personas en recuperarse la toxicidad y un tiempo adicional arbitrario que se ilustra con esta barra azul, en donde lógicamente las células tumorales tienen más tiempo de recuperarse. Los efectos, según la hipótesis de Log-Kill, es que vamos a arrancar en un punto más alto del que desearíamos de la masa tumoral por ese incremento en el intervalo, haciendo que, si de todas maneras mata el mismo log2, pero arrancamos con más células, la quimioterapia se va a demorar mucho más tiempo y va a requerir muchos más ciclos para obtener el mismo efecto. Y el problema grande es que mientras más tiempo y más probabilidades de proliferación se le den, todas estas oportunidades de proliferación son también oportunidades de desarrollar metástasis que haga resistente a las células a la terapia administrada. Supongamos que en vez de administrarlo cada 3 semanas, el agente AC, pues la combinación AC que mencionábamos ahorita, la administramos cada 4 semanas. Sí, y como vemos, según lo que vimos en la ecuación, AC cada 4 semanas es el numerador, el denominador es lo que el deber ser, que es AC cada 3 semanas, y eso se vuelve porcentual, y si hacemos pues las matemáticas que hay detrás de eso, encontramos que la intensidad de dosis relativa es de tan solo el 75%. O sea, una cosa que aparentemente es trivial, que es administrar quimioterapia cada 4 semanas cuando el esquema es cada 3, puede causar un impacto importantísimo en la intensidad de dosis. O sea, no es solo la dosis lo que importa, sino la administración, la forma. Entonces, si comparamos la curva ideal, que es la que vemos aquí, que es la primera que mostramos, digamos que cada 3 semanas, y la comparamos con la curva en donde le agregamos un tiempo arbitrario al tratamiento, podemos observar que claramente las curvas que tienen mayor intensidad de dosis tienen, por lo menos teóricamente, mayor capacidad de matar las células tumorales, en tanto que aquellas que tienen menor intensidad de dosis tienen una menor capacidad de administrar, de matar las células tumorales. Esto se ha demostrado en forma fehaciente en estudios clínicos. Cuando se utiliza intensidad de dosis insuficientes, se pierde eficacia. Entonces, ya desde 1981 se observó que en las mujeres que recibían quimioterapia con CMF por cáncer de mama después de la cirugía y que tenían una intensidad de dosis relativa mayor del 85%, al compararlas con las que tenían menos del 65%, encontraron que la supervivencia libre de recaída fue del 77% en el grupo que le recibió la quimioterapia como debía ser, comparado con 48% en el grupo que no recibió la quimioterapia en forma apropiada. De hecho, cuando la intensidad de dosis es tan baja, menor del 65%, es para efectos prácticos como si no hubiera recibido quimioterapia adyuvante. O sea que
recibieron el agente, pero es como si no lo hubieran recibido desde el punto de vista de la recurrencia tumoral. Se vuelve ineficaz el tratamiento. Lo mismo se ha observado en CHOP, en linfomas, en donde también la administración se ha visto que en forma indirecta que los pacientes se clasifican después de recibir quimioterapia con CHOP en respondedores versus no respondedores, y se ha visto que aquellos que tienen una intensidad de dosis buena tienen mucho mejor chance de responder que aquellos que no tienen intensidad de dosis buena. Nótese que los respondedores tienen pues la intensidad de dosis de 80%, significa 52% de probabilidad de respuesta. Eso es estadísticamente significativo. Ahora, la intensidad de dosis relativa es superior en quimioterapia secuencial, o sea, la forma en donde cuando se van a dar dos agentes o dos esquemas distintos, se administra primero todos los ciclos de uno seguido por todos los ciclos del otro, al compararlo con la alternante, en donde los dos agentes se da primero uno, después el otro, después el primero, después el segundo, después el primero y después el segundo, alternando el uno con el otro. Y con los conceptos que hemos esbozado hasta ahora queda supremamente claro. Hay un estudio muy importante por allá del 95 de la prehistoria de la oncología, en donde pacientes con cáncer de mama de alto riesgo se les daba quimioterapia con dos esquemas, con doxorubicina y con CMF. La pregunta que se hizo el investigador era si dar la doxorubicina en forma secuencial, o sea, todos los ciclos de doxorubicina primero, seguido por todos los ciclos de CMF después, o alternante, en donde se da dos ciclos de CMF seguido por una doxorubicina, dos ciclos de CMF seguido por una doxorubicina, dos ciclos de CMF seguido por doxorubicina, etc. Era distinto. Los dos reciben el mismo tratamiento. Y mire lo que pasa desde el punto de vista de la teoría Lockhill con la terapia secuencial. Diga tú que esto es doxorubicina, se dan los 4 ciclos, se obtiene el efecto máximo de la doxorubicina y se le da tratamiento con el segundo agente hasta obtener, en este caso CMF, hasta obtener el efecto máximo. Que entender que este 10 a la 10 células aquí realmente corresponde al punto máximo en el que arranca la célula al momento de iniciar el segundo esquema. O sea, esta gráfica es un poco imperfecta para nuestra explicación, pero nos da la idea. La intensidad de dosis es mucho mejor cuando utilizamos al máximo un agente antes de pasar al siguiente. Tanto que en la terapia alternante damos un agente, causa su log kill de las células, llamémoslo así, eficaces. Cuando damos el otro agente hace lo mismo con sus células en las que responde, pero esencialmente las células que no responden a uno van a tener tiempo de crecer mientras se administra, y eso se ve tanto para el esquema A como el esquema B. Todo esto suena muy bonito, y por lo menos desde el punto de vista teórico, la probabilidad de curación, de control de la enfermedad con esquemas alternantes en donde la intensidad de dosis de cada uno de los agentes es bastante inferior a lo posible, hace que sea poco probable que se cure un paciente con esa estrategia. Y efectivamente, los estudios de Bonadonna, en donde se comparaba los esquemas secuenciales versus los esquemas alternantes, encontraron que tanto la supervivencia libre de enfermedad como la supervivencia global son inferiores en los esquemas alternantes al compararlo con el esquema secuencial. Este es un concepto que para los oncólogos de sólidos ha estado muy claro, no ha estado tan claro para los oncólogos hematólogos que no leen la literatura de los sólidos. Un tratamiento se denomina dosis denso cuando se acortan los intervalos de administración sin modificar la dosis. Por decir algo, si en vez de darle la C cada 3 semanas se da cada 2 semanas, se denomina dosis denso. Realmente genera un concepto arbitrario, porque realmente cuando hablamos de intensidad de dosis, uno puede aumentar la intensidad de dosis incrementando la dosis misma, y
y acortando los intervalos, volviéndolo más denso. Pero esencialmente la densidad de dosis también afecta la intensidad de dosis. Yo siempre he considerado que el concepto de densidad de dosis como per se genera mucha confusión. Cuando se aumenta la densidad de dosis, también se aumenta la intensidad de dosis. Vamos ahora a hablar de algunos ejemplos prácticos, cortos, de lo que acabamos de hablar para poder clarificar un poquito los conceptos. Primero, pues vamos a hablar un poco de la dosis correcta, ¿sí? Ya vimos este ejemplo, dosis bajas versus dosis más altas. Se encontró que la optimización de la dosis de antraciclina aumentó la probabilidad de control de la enfermedad, la supervivencia libre de enfermedad, tanto en pacientes con receptores hormonales positivos como con receptores hormonales negativos. O sea que ese es un estudio supremamente importante que comparó ambos grupos. Hay que usar los medicamentos apropiados, de nuevo. Este es un estudio en donde se comparaba utilizar AC y seguido por paclitaxel versus no más tratamiento. O sea, la pregunta es si la adición de otro agente activo genera impacto en la supervivencia en este paciente. También cáncer de mama de alto riesgo, y este estudio, que es un estudio supremamente importante, demostró que la adición de otra droga eficaz también incrementaba la supervivencia libre de enfermedad. Y hay que entender que estos incrementos son aditivos, o sea que el incremento que se vio con la optimización de la dosis no niega el incremento que se da con la adición de un nuevo agente eficaz. Y el tema de la intensidad de dosis, ¿sí? Por ejemplo, si uno densifica las dosis, y este también es un estudio supremamente importante, el CLGB 9741, en donde se le daba esencialmente la misma cantidad de droga a los 4 brazos. Este es un brazo, este es otro brazo, este es otro brazo y este es otro brazo. Y podemos observar cómo había 2 brazos que recibían quimioterapia cada 3 semanas, de 2 maneras distintas, pero esencialmente se recibía la misma cantidad de agente neoplásico, y otros que recibían AC más paclitaxel o doxorubicina, ciclofosfamida y paclitaxel en forma secuencial cada 2 semanas. La diferencia a diferencia del esquema convencional, que es de 3 semanas. A este esquema de 2 semanas se le denomina esquema dosis denso. Y en ese estudio se logró demostrar un incremento en la supervivencia libre de enfermedad en aquellos pacientes que recibieron terapia cada 2 semanas versus terapia cada 3 semanas. O sea que la densidad de dosis, que incrementa lógicamente la intensidad de dosis, también se ha visto que es eficaz. Todo esto junto se ha traducido, estos 13 hallazgos: la dosis correcta, la adición de un agente eficaz y la optimización de la frecuencia, acortando los intervalos de tratamiento, se tradujeron en un incremento en la supervivencia libre de enfermedad, tanto en los pacientes con cáncer de mama. Y esto ha sido pues algo que nos ha servido para informar la forma como hacemos tratamiento de los pacientes, sobre todo los que tienen alto riesgo. Todo esto tiene repercusiones. Ustedes pueden observar aquí cómo en los albores de la oncología con tratamiento quirúrgico, los pacientes con cáncer de mama con ganglios linfáticos positivos tenían un pronóstico a largo plazo bastante pobre, con un 26% de supervivencia a 15 años. Con la adición de todas estas tecnologías, con la elección correcta de los medicamentos, de las dosis, con cambios con la adición de los taxanos y con la densificación de los tratamientos, hemos logrado que las supervivencias sean sustancialmente mayores. Lógicamente los seguimientos que tenemos de estas nuevas estrategias no alcanzan los 15 años, y pues solamente podemos decir que los hallazgos
preliminares parecen demostrar que claramente estas curvas son superiores a las históricas. Entonces, todos estos conceptos son importantes. Quiero hacer un énfasis en esta última, en la curva más alta, que corresponde al 90%, que es con la adición de trastuzumab, que es un agente biológico que interfiere con el HER2, que ya todos conocemos, que es sobreexpresado en un porcentaje de pacientes con cáncer de mama. La adición del trastuzumab pertenece de cierta manera a la adición de agentes activos, ¿sí? Recuerden que mientras más agentes activos, mayor control de la enfermedad. Entonces, entra también la pregunta, ¿cierto? Ya que entra el trastuzumab en el intento, si la intensidad de dosis relativa también es necesaria en los medicamentos biológicos. Y vemos pues el trastuzumab funciona inhibiendo el HER2, que a su vez hace que se disminuya la proliferación celular. Y la forma como se administra el trastuzumab, o una de las formas de administrarlo, es una dosis de carga seguido por una dosis de 6 miligramos cada 3 semanas. Esta es la forma de administrarlo, y esta forma ha demostrado que mantiene unas concentraciones por encima de 20 microgramos por mililitro, que son las mínimas concentraciones que obtienen el efecto biológico. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué se puede administrar cada 3 semanas? Pues esencialmente por esta información que tenemos, en donde los análisis farmacokinéticos del trastuzumab han demostrado que la vida media es esencialmente pues entre 19 y 27 días. Entonces se ha considerado que 21 días es apropiado y puede ser válido, ¿sí? Lo que pasa es que ciertamente 28 es mayor que 21, y 35 claramente es mayor que 21, y entonces la probabilidad, si nos demoramos en administrar el tratamiento por cualquier motivo, vamos a poner en peligro la intensidad de dosis. No vamos a tener momentos en donde no tenemos el efecto que deseamos, que es mantener la cantidad de trastuzumab en circulante por encima del valor que es eficaz, que es 20 microgramos por mililitro. ¿Qué pasa con el linfoma? Este es otro ejemplo, un medicamento biológico en linfoma, el rituximab. Aquí ustedes pueden observar que también es importante. Vamos a observar los niveles séricos de rituximab en el momento que se administra la segunda infusión, antes de la segunda infusión, y podemos observar que pues esos son muy parecidos en aquellos que responden versus aquellos que no responden, ¿sí? Pero miren ustedes qué pasa cuando la infusión se da cuando llevamos más infusiones, ¿sí? Empieza a haber mucha mayor diferencia en los niveles de rituximab en los pacientes que responden, y un menor nivel de rituximab en los pacientes que no responden. Esto es lógicamente una evidencia indirecta. Nadie va a hacer un estudio en donde le dé en forma voluntaria droga en poca cantidad a un grupo y droga en adecuada cantidad a otro grupo. Eso no es ético. Entonces nos tenemos que basar en este tipo de evidencia indirecta, en donde claramente parece haber una relación entre la concentración del medicamento y la probabilidad de respuesta. Y eso todo indica y apunta que la administración de la dosis correcta en el tiempo correcto es importante en los agentes biológicos como el rituximab y el trastuzumab, el cetuximab y en general todos. Entonces hay una correlación estadísticamente significativa entre la concentración de antibiótico, pues de anticuerpo mediana, y la respuesta en los múltiplos momentos durante el tratamiento y el seguimiento. Eso es una conclusión a la que se ha llegado desde hace ya más de 15 años. Entonces regresamos, vimos brevemente que la importancia de los agentes y todas esas consideraciones que
que tiene que ver sobre las terapias secuenciales, simultáneas, etcétera. No hablamos mucho de la tolerancia, pero pues esencialmente hay ciertas intolerancias que impiden que se puedan hacer terapias simultáneas y eso nos fuerza a hacer terapias secuenciales. Las dosis, hablamos un poquito de las dosis, la importancia de la relación dosis-respuesta y la intensidad de dosis, hablamos un poquito de densidad de dosis y de duración y todo pues para obtener el fin deseado que todos queremos. Podemos concluir después de esta charla que para una terapia contra el cáncer eficaz se necesitan los agentes correctos, a las dosis y secuencias correctas y con la intensidad correcta. Es obvio. La reflexión que surge, y esto pues, hace parte de un tema que probablemente puede ser discutido en otro foro, es cómo maximizar la intensidad de dosis. Hay varias barreras para la intensidad de dosis. La toxicidad, el cumplimiento y el acceso son tres que se me ocurren importantes. La mielosupresión es probablemente el principal obstáculo para una adecuada intensidad de dosis en oncología y nos hace pensar que si ese es un problema podríamos utilizar el factor estimulante de colonias para mejorar la intensidad de dosis cuando la parte de la mielosupresión que es problemática es la granulocitopenia. Hay evidencia de que parece ser, por lo menos en cáncer de mama se ha visto, que la aplicación de factor estimulante de colonia en forma primaria, es decir, que no inducido por neutropenia febril previa, puede incluso aumentar la supervivencia. Hay un metaanálisis de la Cochrane que incluyeron 8 estudios y 2.156 pacientes y se encontró que había prácticamente un 68% de reducción en el riesgo de muerte con la adición de G-CSF profiláctico. Sin embargo, hay que entender en quimioterapia adyuvante, hay que entender que el número de pacientes que habría que tratar para que una no falleciera es 79, o sea que pronto el costo incremental que significaría la adopción de esta estrategia hace que sea difícil de aceptar por la mayoría de los pagadores. Hay otras barreras para una adecuada intensidad de dosis. Una es el cumplimiento, la motivación que tiene el paciente para continuar el tratamiento por las toxicidades y por los efectos secundarios. Y en forma importante en nuestro país el acceso, las barreras logísticas, las barreras administrativas que hacen que los diferentes pacientes no puedan recibir tratamiento en forma apropiada por razones no médicas. Con esto quiero dar por terminada esta charla. Quiero simplemente enfatizar que todo requiere replanteamiento, mantenimiento, evaluación, reevaluación y siempre debemos visitar las cosas, o si no tenemos como esta ferrovía, de pronto puede en un momento determinado no funcionar. Muchas gracias.